Señores, gracias por continuar con nosotros. Silce Almanzar empezó muy joven en el mundo empresarial porque dirigió la agrupación que une a los jóvenes empresarios de República Dominicana. Es doctora en Derecho y está especializada en asuntos públicos. De modo que desde esa especialización y la vida que ha tenido en todas las actividades con las que se involucra socialmente el mundo empresarial, la hemos invitado en este día para hablar del impacto de esta reforma. Circe, muy buenos días, qué bueno que esté con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme a este programa que siempre es tan escuchado y visto y que me siento tan a gusto. Qué bien. Circe, desde el punto de vista de una persona que se ha especializado en asuntos públicos, conociendo el impacto que pueden tener las decisiones gubernamentales, ¿cómo lo ves este proceso de reforma, esta propuesta del gobierno? Digamos que un impacto no solo al empresariado, sino también a la gente común, a la gente de la calle que ahora está en sintonía. Tu valoración. Bueno, realmente es una propuesta de reforma fiscal, siempre es dura. Yo siempre que decía cuando estábamos en los gremios empresariales, que cada vez que llegaba una reforma tributaria, no se trabajaba en otra cosa que no fuera la reforma tributaria, todo cambiaba. Y llegamos a un momento en que teníamos reforma tributaria casi todos los años, si recuerdas. La verdad es que hemos tenido una pausa, la gente se le olvidó un poco la reforma tributaria, pero eran situaciones muy, o sea, que enardecían los ánimos en ese momento. En esta ocasión yo, contrario a lo que decía mi amigo y nuestro querido José Horacio, ¿cómo se dice? El talento José Horacio Rodríguez, yo siento que esta reforma le tocó a todo el mundo, le da a todo el mundo. Un garrotazo democrático. Sí, es como una reforma de que, bueno, yo te di a ti, te di a ti, te di a ti, a todo el mundo le da. Y pienso que, contrario a otras ocasiones, que si bien en algunos momentos no hubo suficiente diálogo, hubo más diálogo que en esta ocasión. Y yo creo que el presidente ahora se está dando cuenta, porque no se parece a él lo que ha sucedido, no se parece. ¿Eso por qué? Porque él es una persona muy abierta, o sea, una persona con mucha apertura, con mucha, y él lo dijo, él estaba dispuesto a dialogar. Yo creo o sea que a usted le sorprendió Yo creo que no es que nos sorprendió, a mí me da la impresión de que como él sabe y como todos sabemos, todos, tú Germán, Edith, yo misma, todos, Indira, sabemos que una reforma tributaria, nadie acepta una reforma tributaria. Nadie quiere una reforma tributaria, nadie quiere que le carguen impuestos. Y el presidente debe haber dicho, bueno, yo creo que este trago amargo, como todo el mundo se va a quejar, y se va a quejar de todas formas, yo lo voy a presentar. Y yo voy a tener la valentía de presentarlo porque yo entiendo que yo soy un presidente que tengo que dejar un legado y debe dejar un legado porque al fin y al cabo hay que hacer la reforma tributaria. Y lo voy a hacer y bueno, ya veremos. Ahora bien, realmente nosotros lo que entendemos es que hay muchas cosas ahí que se están poniendo que no fueron analizadas con el debido cuidado. Por ejemplo, nosotros planteamos en innumerables ocasiones la situación del ron dominicano, que no aguanta un peso más de impuestos. ¿Le han llevado 800, de 800? 500 muertes tuvimos por el alcohol adulterado, porque somos la bebida alcohólica con más carga tributaria de toda Latinoamérica. Ya no aguanta más impuestos, ya no aguanta. ¿Por qué cargar más impuestos a la bebida? No es por un tema de que tú vas a perder dinero, que tú ya no aguantas, que los ricos ya no pueden pagar, que tienen que pagar más. Esto no es un tema, esto es un tema meramente
técnico. Como dicen algunos economistas, ya está en la curva del Laffer, ya tú no puedes cargarle más. Pero además, se está mostrando cierta inequidad con la carga tributaria del ron dominicano, hasta el punto de que somos la bebida alcohólica que más se está penalizando, pues su impuesto es mayor inclusive que las bebidas importadas y las otras bebidas alcohólicas nacionales, como la cerveza. Entonces, ¿por qué cargar tanto? Y otras cosas, por ejemplo, cuando tú desmontas los incentivos, no es que ok, es verdad, los incentivos no son para siempre. Yo misma he venido aquí y he dicho, aquí hay que evaluar el desempeño de los incentivos. Pero, ¿cuál es el modelo que vamos a seguir? O sea, tú lo vas a quitar todo, pero ¿qué vamos a hacer? Antes de entrar en los incentivos propiamente dicho y las decisiones que ha tomado el Ejecutivo para proponer como un alivio a esa reforma que presenta, evidentemente, Circe, quizás buscando una manera de presentarlo y que creo que podrías entenderlo, que no tiene otra intención que plantear la preocupación de la gente. Germán ha traído aquí todos los días un producto distinto que podría ser grabado. Por ejemplo, ha traído el limón. Hoy, ahí tú ves 3 limones sobre la mesa. El primer día trajo un aguacate y ella trajo unos guineitos que finalmente le dicen que parece ser que el guineito se va a colar con el plátano. Sí. Pero ok. Sí. Como estamos hablándole a la gente de eso que va a pasar, del IPI para una casa que llega poco más de 5 millones, y eso es lo común, a veces resulta un poco duro decirle, mira, las bebidas no, porque se supone que en una canasta lo último que uno pone es un bote de romo. O sea que el romo, dicen... Lo si último, si, corrige eso. Dice, no, tú tienes la comida básica y el romo sí se puede. Entonces, tomando en cuenta eso, por la lista de prioridades, porque la gente dice, bueno, tengo que comprar leche para el niño y después pues, compro romo si puedo. ¿Cómo explicarle a la gente? O sea, que y las implicaciones que tiene, el tipo de interés colectivo que pueda suscitar un producto como el que ustedes tienen. Bueno, y tienes razón, nosotros precisamente cuando salimos a decir nuestras inquietudes hace 3 meses, dijimos, vamos a decirlo antes porque cuando salga la reforma fiscal y le vayan a poner un ITEVI a los productos alimenticios, nadie va a decir, bueno, pero... el ron. Sí, nadie se va a acordar del ron, porque todo el mundo va a decir, como quiera se lo van a beber. No, pero de esto no se trata... Fíjense qué es lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado. La gente dice, no, que la gente bebe como quiera. Y cuando nosotros en el 2012, que fue la reforma que causó el verdadero problema del mercado ilícito de las bebidas alcohólicas, se aumentó en 52% el impuesto al ron, el impuesto a las bebidas alcohólicas, específicamente el del grado alcohólico. Nosotros advertimos que eso podía causar un mercado ilegal, podía generar evasión. Nunca nos imaginamos que podía llegar a crear mercados adulterados, o sea, bebidas adulteradas, sí. Pero sí evasión. Todo el mundo decía, no, es que la bebida alcohólica es inelástica, el consumo es inelástico. Sí, se demostró que es inelástico, pero inelástico en el sentido de que no se deja de consumir, pero sí se deja de consumir al mercado formal. Lo que se va es a consumir al mercado informal porque empiezan a vender sin pagar impuestos primero. Imagínense una botellita, señores, una botellita pequeña, de esas que de 300 mililitros, 300 mililitros. Esa botellita pequeña, que es de las que poco cuestan, de bajo costo, esa botellita cuesta 320 pesos, 350, 320 pesos. Esa botellita contiene 200 pesos de impuestos. 200 pesos de impuestos. Wow. 200. Aproximadamente. Una pregunta. Imagínense que alguien se gane esos 200 pesos de impuestos, sí. Señores. ¿Cuánto le aporta el ron en impuesto al Estado? De una botellita de bajo costo, actualmente son 60 pesos. ¿Y en términos globales, cuánto dinero?
En términos globales de todos los rones, estaríamos hablando de un 53%, más o menos, las bebidas alcohólicas. Sí, voy a hacer una pregunta que puede resultar incómoda, usted elige si la responde o no. ¿Cree usted que si aumenta aún más el impuesto al ron, subiría también el consumo de droga? Estoy hablando de cocaína. Es que normalmente los negocios ilícitos están ligados unos con otros. Cuando tú ves que, por ejemplo, los contrabandos de cigarrillo, el contrabando, el negocio ilícito adulterado de las bebidas, la droga, las armas inclusive, están y hasta ligadas. La gente. Son mafias. Y eso es preocupante, porque eso también Pero coloca... usted tiene un incremento en el consumo de droga ilícita, digamos que... Podría ser, porque aumenta la inseguridad. Esos son temas que nosotros nos preocupan. Claro está, nosotros no, lo que entendemos es, primero, la tarea más fácil para desviar el ingreso tributario es no pagando impuestos. Por eso es que nosotros decimos, mira, no necesariamente lo que tú estás proyectando que te va a ingresar como tributo por el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas te va a ingresar. ¿Por qué? No necesariamente. No necesariamente, porque empieza el estímulo a la evasión. ¿Y podría incrementarse el contrabando? Y podría incrementarse el contrabando y la evasión. Ya de hecho, cuando tú muestras algún tipo de flexibilidad en el combate contra la evasión, tú te puedes encontrar en algunos comercios algunos productos que están inclusive cuando tú le ves el precio, tú dices, pero que eso no puede valer eso, porque es que está por debajo del precio de los impuestos. Tú dices que no puede ser posible. Cuando tú ves eso, tú dices, es que tú le sumas a eso tu costo de producción y la ganancia del producto y no te da. No, eso significa contrabando. Eso significa que no están pagando impuestos. Circe, el gobierno dice varias justificaciones para esta reforma fiscal. Lo primero es preguntarte, ¿crees que procede una reforma fiscal? O sea, tal como han dicho otros, si la consideras pertinente, necesaria. Una vez dicho esto, la pregunta sería ¿qué tipo de reforma en caso de que sí fuera? Entonces, ambos cuestionamientos, si crees que procede la reforma fiscal y como ustedes están cuestionando específicamente algunos puntos, ¿qué tipo de reforma sería para conseguir el dinero que el gobierno dice necesitar? Mira, sí hace falta una reforma fiscal en el país desde hace mucho tiempo, lo sabemos, pero hace falta una reforma fiscal integral, como también lo hemos dicho hace mucho tiempo, que aborde aspectos en todos los ámbitos. El gobierno ha hecho un esfuerzo por ejemplo, en materia de reducciones de instituciones, ha planteado algunas. Creo que el planteamiento debe ser un poquito mayor, creo que tiene que abarcar algunos otros aspectos relacionados con lo que tiene que ver con la aplicación de esas iniciativas, o sea, que haya una demostración ya más en la práctica de lo que se va a hacer. La parte del sector eléctrico todavía no hemos tenido resultados efectivos, aunque ya se presentaron algunos planes y propuestas, lamentablemente no hemos tenido los resultados esperados. Tenemos que tener resultados porque si no vamos a tener el hoyo negro del sector eléctrico ahí, que es lo que nos está causando por lo menos la mitad del déficit fiscal que tenemos. Y creo que también nosotros necesitamos como país abordar el problema del asistencialismo. No podemos seguir subiendo los gastos para asistencialismo. Cada vez que vamos, es cierto que los países se están abocando a darles ayuda a la gente que lo necesita, pero nosotros necesitamos tener un modelo de desarrollo productivo que haya que ayudar menos a la gente, que haya más oportunidades de empleo, más oportunidades de desarrollo. Y si nosotros entonces matamos la gallina de los huevos de oro
como lo estamos, como se puede estar vislumbrando con estas propuestas de reforma, entonces quizás no tendríamos la posibilidad de lograr mayores oportunidades de empleo. Yo espero que podamos seguir trabajando en ese camino de modelo de desarrollo juntos, como lo hemos hecho en el país. Este país es envidiable, este país tiene muchísimas oportunidades. Hemos construido juntos un país que mucha gente, muchos latinoamericanos quisieran tenerlo, y yo sé que podemos seguir adelante. Ahora bien, si la reforma no se piensa bien, si nosotros, por ejemplo, no sopesamos cómo subir los impuestos, o sea, no hacerlos de golpe, por ejemplo, eso, hay productos que tú de la noche a la mañana subirlos de un 0 a un 18, eso, señores, puede ser muy impactante para la sociedad dominicana, muy impactante. Sí, definitivamente, y aquí hemos dicho que el tema de los vegetales, por ejemplo, hoy hay una nota de Evaristo Rubens en el periódico Hoy, que habla de la preocupación de los productores agropecuarios, podrían verse muy afectados. Pero bien, usted ha señalado el tema del asistencialismo, y yo creo que es válido, pero nadie ha sido más beneficiario del asistencialismo estatal en la República Dominicana que el sector empresarial, o que una parte de él, a través de los subsidios, a través de las exenciones. Bueno. Y conecto eso con un planteamiento hecho por nuestro invitado anterior, en el tema de que se debe hacer una reforma progresiva, de modo y manera que quienes más tienen, paguen más, porque proporcionalmente ahora los más pobres pagan más. Como somos más, como son más, tienen un 70% de todo lo que se va a recaudar vendrá a través de cosas que consume todo el mundo, el rico, el pobre y demás. ¿Estaría usted de acuerdo con una reforma realmente progresiva? Sí, y yo creo que ese es el modelo, pero realmente nosotros a veces Pero este modelo que está planteando el presidente es progresivo. Bueno, lo que pasa es que nosotros a veces confundimos lo que es el patrimonio personal con el patrimonio de las empresas. Entonces, nosotros lo que tenemos es que, y ahí es que, yo no me canso de decir, por ejemplo, cuando nosotros construimos, por ejemplo, el modelo de proindustria, que es, la gente lo considera como un incentivo fiscal, y yo no lo considero como un incentivo fiscal. Fíjate lo que significa el modelo de proindustria. El modelo de proindustria es, la empresa gana un dinero y va a pagar un impuesto al año siguiente, su impuesto, que es un 27%. De ese 27%, si esa empresa va a expandirse y va a adquirir maquinarias para su expansión, puede, con ese dinero que va a comprar esa maquinaria, puede utilizar ese dinero para, en vez de pagar, utilizar el 50% de esa renta neta imponible, o sea, del impuesto a pagar, para descontárselo en la compra de esa maquinaria. ¿Qué tú estás logrando con eso? Modernizar tu planta industrial y equipar y expandir, innovar tu planta. En muchos países eso es normal, eso es natural. Eso no es un incentivo, eso es una modernización, eso es una reinversión de tu utilidad. Ahora bien, si tú repartes ese dividendo de esa empresa a los accionistas para ellos disfrutarlo, entonces ahí tú tienes que no solo cobrarle el 27, tú deberías cobrarle el 27 más el 10 que tiene que pagar por los dividendos, que es un impuesto al patrimonio. Pero lo que yo pienso es que aquí se confunde lo que es el desarrollo productivo con el impuesto patrimonial, que es donde deberíamos cargar más. Porque yo veo muchísima gente que anda en unos carros ahí que no se justifican, que yo no sé de dónde salen. Y soy empresaria. Digo, yo no soy empresaria, trabajo para los empresarios. Pero bueno, ¿cómo lo hacen? Pero ¿cómo es que lo hacen? Yo trabajo muchísimo, gano bien, y yo no tengo para pagar un carro como ¿Usted ese. baila salsa? ¿Baila salsa? Claro que bailo ¿Se salsa. acuerda de la salsa María Teresa y Danilo? Sí, Son ellos dos personajes.
que dice Willy Colón, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo? Yo no Yo sé. no sé. Yo no sé. ¿Cuál es el Que, negocio? hablando de Sepa co- usted. Hablando de cómo Sí. lo hacen, Circe, quería preguntarte, bueno, y uno ve también los grandes apartamentos, las torres de lujo, que tampoco se explica Exactamente. cómo se hace en este país. Circe, hablando de esto, el gobierno ha dicho que se va a discutir aparte el tema del salario y que se haría una propuesta para un incremento salarial. En el sector público, decía el ministro de Hacienda, nosotros lo garantizamos, en el sector privado trabajamos para eso. Siendo parte del empresariado, ¿cómo ves las posibilidades que frente a esta reforma, con posterioridad, ese incremento de salario para los trabajadores? Porque con los incrementos en los impuestos, por supuesto que la canasta se le va a poner muy chica. ¿Eso será posible? ¿Qué tanto peso tendrá para las empresas dominicanas? Bueno, Edith, si hay algo que yo me siento tan feliz de que ya yo no represento a los gremios empresariales para defender la postura de... Porque es difícil. Es difícil. Es odioso. Sí, es Trabajo odioso, ¿no? es odioso. Mira, toca la negociación salarial el año que viene, ya corresponde. Sí hay que tomar en cuenta que si se produce la reforma fiscal con los incrementos, sobre todo a nivel de alimentos, y a mí me preocupa mucho algunas disposiciones que están en la reforma, que también pueden ser inflacionarias, que quizá la gente todavía no la entiende. Por ejemplo, hay unas disposiciones ahí que se van a aplicar de manera normativa posteriormente, como los impuestos a la percepción, que los anunció el ministro, que tendrían un impacto en el comercio, sobre todo de retail, de consumo masivo, y eso habría que ver el impacto que tendría. Por lo tanto, sí se debe aplicarse, debe hacerse un ajuste al salario, porque la gente va a tener una situación compleja. Ya de por sí la gente está al grito. Los productos alimenticios están encareciendo, tú lo ves en la calle, yo misma, yo voy al súper y la situación está bien preocupante. Ahora, sí, y eso Edith, que su cartera está bien sí, nutrida. Edith, Imagínese el que va contado, que lo lleva contado los sí, chelitos. Edith, ¿Sí? alguien me decía, y eso es importante que lo tomemos en cuenta, aquí la canasta básica es la canasta básica de todo el mundo, de todo el dominicano. Sí. Y aquí nada más se piensa en un solo salario, que es el salario no sectorizado. Y aquí hay muchos salarios. Demasiado. Y la canasta básica es de todo el mundo igual. Exacto. Tienen que pensarse en que todos los salarios deben cubrir la misma canasta básica. Ya, claro. Y que los estómagos son más o menos iguales. De hecho, a veces el más Exactamente. pobre, el obrero, come más a veces que... Sí, generalmente, ¿verdad? Come más. Así es. Circe, el próximo año entra en vigencia el tema del Derek Kafta ya, sin cero impuestos para todos los productos. ¿Cómo este incremento de impuestos a productos nacionales podría afectar la competitividad de nosotros, de los productores nacionales? Por ejemplo, no solo del ron, sino en sentido general. Bueno, ya hay casi prácticamente todos los productos estaban Libre. desgravados, solamente nos quedaban algunos productos agropecuarios. El arroz es el que más afectado va a estar porque es el que se desmonta ya más de golpe. Se trató de hacer todos los esfuerzos por lograr una extensión de esa protección. La verdad es que competir con los productores estadounidenses que no solamente cuentan con subsidios, sino también con unas extensiones de terreno impresionantes. Tecnología más Tecnología, es complejo. Yo creo que el consumidor dominicano tiene que darse cuenta de la importancia que tiene consumir lo nuestro. Va a haber que hacer mucho apoyo. El gobierno dominicano debe darle apoyo a los productores nacionales porque no solamente se trata del empleo dominicano,
y del empleo y de los tributos, de las riquezas dominicanas, sino también de la seguridad alimentaria, que es algo muy importante. Hay que apoyar nuestra producción nacional, porque en los momentos de pandemia, quien resolvió nuestros problemas fue la producción nacional. Sí. Quisiera así brevemente decirse 3 puntos, ¿cómo lo ves? Frente a esto siempre se hablan de algunos elementos, por ejemplo, ¿cómo gasta el dinero el Estado? La forma en que lo gasta, ¿y qué opinas de los planes que ha dicho tener? Así de forma breve, para el dinero, esa distribución entre transporte, seguridad, salud primaria y todo lo demás. Luego está el tema de la corrupción. Una parte importante de lo que el Estado recauda se queda en la mano de los corruptos. Mucha gente tiene una irritación profunda con eso. ¿Cómo le ves? ¿Y las políticas de transparencia de este gobierno? ¿Si te parecen efectivas? Y por supuesto la evasión, que es una forma de corrupción también. Bueno, tendríamos que pasarnos un día en un seminario aquí, Edith. Pero así rapidito, así rapidito. Bueno. El tema del gasto, por ejemplo, ¿te parece razonable? El gasto, creo que hay muchas oportunidades de mejoras en el gasto. Pienso que hay muchas... nosotros tenemos instituciones que se duplican muchas funciones. Y es muy lamentable. Y esto no es de ahora, de este gobierno, esto viene, y no es solamente por el hecho de que tenemos un Estado demasiado gigante, o sea, cada vez que nosotros aprobamos una ley, aprobamos una institución, sino que también creamos una burocracia para cada cosa, le creamos un trámite para cada cosa, y eso es un gasto. Cada procedimiento tiene una serie de trámites que nosotros tenemos que simplificar. Hay que repensar el Estado, hay que pensar cómo nosotros podemos ir siendo mucho más simples a la hora de resolver los problemas. Y yo creo que hay muchas oportunidades de mejora en ese sentido. El tema de la corrupción. El tema de la corrupción, a mí me parece que nosotros tenemos, contrario a lo que mucha gente puede estar opinando, nosotros hemos fortalecido mucho la Dirección General de Compras como preventivo, como una entidad preventiva para la corrupción, cosa que no sucedía antes. Creo que tenemos que fortalecer la ley para darle mayor facultades a la Dirección General de Compras, pero me parece que eso que ha jugado un rol importante en ese sentido ahora, porque ha evitado inclusive que los actos sucedan, y eso me parece importante, y ha inclusive, yo creo que este último caso del Intran demuestra que la Dirección de Compras puede tener herramientas, armas para combatir la corrupción. Preventiva. Creo que sí, me parece importante. En cuanto al tema del Ministerio Público, creo que todavía hay debilidades en cuanto a los procesos. Siento que todavía no, me parece que tiene que haber más agilidad en los procesos. Hemos sido muy lentos, hay demasiada burocracia, pero además los casos son demasiado gigantes y poco efectivos. Necesitamos mucho más agilidad, que los procesos sean más efectivos, más contundentes, menos palabrería y que se puedan lograr más resultados. Y luego está el tema de la evasión. Bueno, y el tema, yo diría que ese es el gran tema, Edith, la evasión. Nosotros tenemos herramientas poco efectivas para combatir la evasión, Edith. Nosotros hemos estado promoviendo como ADOPRON el sistema de tráfico, que es un sistema tecnológico para combatir la evasión en las bebidas alcohólicas, y no hemos podido avanzar mucho. Hay muchísimos sistemas de trazabilidad que se pueden implementar en el país, pero tenemos que seguir avanzando en la tecnología. Nosotros estamos... la factura electrónica puede ser importante y un avance, pero siento que
hemos avanzado muy poco para combatir la evasión. Debe ser un esfuerzo de todos, sector privado, sector público, pero sobre todo la Dirección General de Impuestos Internos. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo. A ver, respecto a la corrupción, no puede haber corrupción si no hay corruptor. En el Estado no puede haber corrupción si no hay corruptor de fuera, en este caso. No puede haber evasión si no hay un evasor. En ambos casos se habla de gente de poder, porque ¿qué puede evadir el que compra una caja de fósforo? Tiene que pagar el chele de impuestos sí o sí, porque el que compra el ron lo paga sí o sí, pero él puede evadir el que más tiene. ¿Cree usted que se da esa complicidad? Claro que se da. De sector privado también. Hay que someter los casos, hay que someterlos. Nosotros, por ejemplo, en el caso del ron, que gracias al esfuerzo que ha hecho junto con el Ministerio de Industria y Comercio, con la Procuraduría, hemos sometido algunos casos, se han sometido, pero hay los casos a veces son muy lentos, hay un tema hay que seguir avanzando en la justicia para que haya ejemplos, porque las medidas tienen que ser ejemplarizantes. Cuando en España se castigaba a los grandes artistas contra la evasión, no era solamente porque, claro, son medidas ejemplarizantes. Esas son medidas para tú decir, miren lo que le puede pasar a usted, para que usted vea. Eso es Isabel Pantoja, imagínense lo que le puede pasar a usted. Entonces, creo que tenemos que empezar a dar señales de que cualquier persona puede estar en el banquillo, puede estar siendo acusado si no hace las cosas bien. Bueno, el caso Calamar demostró que sí se puede. Bueno, todavía. Estamos esperando. Eso es lo que ella dice, que eso corre lento. Sí. Esperamos ver. Bueno, muchas gracias. Gracias, Circe, por su disponibilidad de hablar. La gente está diciendo que usted habla sencillamente, que es muy cercana. Yo quiero ver que señale los comentarios. Dicen que sí, que a pesar... Claro que bebo ron. Lo que yo no sé si ella toma ron. Espera, que le va a poner... Claro. Lo vamos a probar eso. Claro, pero le están diciendo, le están ahí hablando con usted, dándole comentarios, ya se lo pasamos. Gracias a esa gente que ha hecho los comentarios, que está atenta a esta transmisión. Gracias a Circe por estar con nosotros, a José Horacio que estuvo antes, todavía nos queda algo más. Vamos con el director y estamos regresando.